Continuamos entonces con el tema 3.1. Ahora vamos a hablar de identificación del problema. Lo que sucede es que aunque muchas de las cosas no las podamos comprender al momento respecto a nuestro problema, recuerden que el amplio campo del negocio no va a ser totalmente de nuestro dominio, siempre van a estar allí y pueden afectar el desarrollo de nuestro proyecto. Los datos que nos proporcionará nuestra aplicación de gestión de proyectos están basados en dichas situaciones. Entonces, nuestro entorno es sumamente importante. La identificación del problema no llega sola, sino que se busca. Las acciones para resolver el conflicto tendrán un menor efecto sobre el mismo, si si las entregamos de manera tardía y cuando ya es evidente que el daño se ha producido sin remedio. Por esta razón debemos realizar diagnóstico de manera periódica y por sistema, es decir, evaluar todos los elementos. Como pueden ver el dibujo, comenzamos con lo que sería una pregunta. De allí luego surge un proceso mental o físico, dependiendo de en este caso sería un proceso mental porque estamos hablando de desarrollo de software. Se genera una idea y esa idea se convierte en solución. Vean que también en la parte inferior tenemos muchas soluciones para un mismo problema. Entonces la idea es escoger la más óptima. Aquí tenemos algo interesante que conseguí por allí. Dice que la capacidad se demuestra siendo competentes. ¿En qué escalón estás colocado hoy? Vea lo que está representado en la gráfica. En el suelo, la parte más baja, está un individuo que dice no lo haré. Está como ya, digamos que se rindió. En el segundo hay uno que dice no puedo hacerlo, está todavía pensando, está dudando. Hay alguien después que se pone de pie ya, que dice quiero hacerlo. Ya empieza a preocuparse ya no del qué, sino también del cómo. Ahora, ¿cómo lo hago? Ya que tiene el cómo, avanzan al siguiente nivel que dice trataré de hacerlo. Luego de allí pasan al siguiente escalón que ya tienen el autoestima, la confianza, el conocimiento, etc. Dice sí puede hacerlo. Y finalmente pasan al último escalón donde dice lo haré. Una vez que llegan ahí, automáticamente se ejecuta el sí pude. Entonces vean que nosotros somos los que decidimos muchas veces. Hay muchas ocasiones en que nosotros decidimos atorarnos en alguno de esos escalones y no llegamos a la meta, que es el escalón superior. Ahora bien, cuando vamos a resolver algún tipo de problema, debemos preguntarnos regularmente por cuestiones relacionadas con la recogida de información, para luego cuestionarnos acerca de cómo poner en acción esas líneas teóricas. Una de las cosas que resulta más difícil para el ser humano es eso, precisamente, actuar. Entonces allí tenemos dos tipos de preguntas, unas relacionadas con el conocer y otras relacionadas con el actuar o hacer. En primer lugar, vamos a ver las preguntas relacionadas con el conocer. Aquí tenemos algunas de ellas. La primera dice, ¿hay algún problema o necesidad no cubierta que esté creando un conflicto en el proyecto? Darnos cuenta si tenemos todavía problemas que no hemos enfocado correctamente. Luego dice, ¿cuál es dentro de esa pregunta? Entonces, no solo pensar o detenernos a pensar, ¿tenemos problemas? Sí, sí hay problemas, pero ¿cuál es ese problema? ¿De dónde se origina? ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿En qué fase del desarrollo del proyecto estamos? Recuerden que siempre trabajamos implícita o explícitamente mediante fases cuando desarrollamos un proyecto. Nosotros en este caso
Hablamos de varios tipos de organizar en fases los proyectos. Hablamos de el que estamos utilizando, que son las 5 etapas básicas del desarrollo de software: comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Hablamos de la metodología RUC, que tenía inicio, elaboración, construcción y transición. Hablamos del ciclo de vida del software, que tenía 6 o más etapas. Entonces vean que cada uno de estos modelos nos orienta en una dirección, a la misma finalidad, pero por caminos diferentes. Y todos implican algún tipo de delimitación de fases para su ejecución. La siguiente pregunta es: ¿qué esperamos conseguir al solucionar la situación donde tenemos problemas? O sea, si logramos solucionar el problema, ¿qué ganamos con eso? Siempre debe haber una mejora una vez que se solucione el problema, porque recuerden que la solución de problemas implica inversión de dinero, de tiempo y de esfuerzo. Y si no va a variar en nada nuestro sistema, entonces ¿para qué hacer eso? Siempre debe tener la tendencia a producirnos una mejora en lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la situación actual? Siendo lo más realistas posibles, con cuántos recursos cuento y qué calidad tienen. Allí tenemos varias preguntas en una sola. En primer lugar, debemos tratar de ser lo más realistas posible en plantear la situación actual. No debemos decir, no, todo está bonito, se resulta ser que está feo. Tampoco debemos ser exagerados en el sistema, en el modo contrario, todo está horrible, resulta que estamos nada más que regular. ¿Qué recursos tenemos? Siempre debemos estar conscientes de lo que tenemos, porque en base a ello es que podremos actuar. Supongamos que toca hacer una mudanza y lo que tenemos es una carretilla. No va a ser igual hacer la mudanza con eso que hacerla teniendo un camión. Entonces debemos ser conscientes que entonces nos va a implicar una planificación, un proceso diferente. De qué calidad son los recursos con los que contamos, ya está explicado con lo anterior. En qué medidas pueden solucionar estos recursos el problema. Es decir, los recursos que tenemos son los más adecuados para solucionar la situación planteada. ¿Qué aspectos, recursos o agentes están implicados en el problema? Allí tenemos como un resumen de todo lo anterior. Vean que hablan de aspectos o actividades, hablan de recursos y hablan de agentes que podrían ser personas. Ahora si llevamos a preguntas que tengan que ver con el actuar, aquí tenemos algunas. En primer lugar tenemos cuál es la estrategia y procedimiento a seguir para solucionar el problema. Es decir, cómo hago para resolver ese problema. ¿Cuál sería en términos de nosotros, nuestro algoritmo de solución? ¿Quién intervendrá en dicha solución? Recuerden que cuando estamos planteando una solución debemos asignarla a algún recurso. Recuerden que eso lo vimos cuando estábamos haciendo el diagrama de Gantt. Cada una de las actividades debía tener como mínimo una persona asignada que coordinara su solución. Si se necesitaban varias personas, se nombraba un coordinador y se nombraba todo el equipo de trabajo. Pero siempre alguien debe actuar para resolver el problema, porque si nadie actúa no va a haber tampoco ningún tipo de solución. ¿Cuál sería la solución para cada uno de los riesgos? ¿Y qué necesito para mejorar la calidad de los resultados? Ya la de los riesgos, tiene que ver con elementos previos que lo vamos a estudiar en la próxima clase, que habla acerca de riesgos. Y la de mejorar la calidad de los resultados también tiene que ver con clases posteriores, donde hacemos la evaluación o seguimiento de lo que estamos haciendo. Recordemos que en todo momento o en todo proyecto necesitamos cierta retroalimentación. Nosotros planificamos algo, lo ejecutamos, luego evaluamos el estado en el que quedó el sistema después de dicha ejecución, y una vez que hacemos esa evaluación, hacemos los cambios o adecuaciones requeridas y volvemos a entrar en el ciclo de planeación, ejecución, etcétera, tomando como estado inicial el estado final en el que quedamos.
Pasamos entonces al siguiente aspecto de este tema.